Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Calidad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Recuerden que estamos en el módulo número 3, que lo hemos titulado Las Paces. Acuerdos de paz firmados entre grupos rebeldes y no rebeldes en Colombia, avances, aprendizajes, aportes y vacíos. En esta tarde nos vamos a acercar a avances, retos y oportunidades derivados de los acuerdos parciales firmados entre el Estado y el ELN. Hoy nos acompaña la doctora Vera Grave. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Además, tiene una maestría en Historia de la Universidad de los Andes y es doctora en Paz, Conflicto y Democracia de la Universidad de Granada en España. Doctora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes. Ya. Gracias por la invitación. No sé cómo procedemos. Pues la escuchamos, doctora, en una primera parte y si hay preguntas, vamos interviniendo y al final hacemos un espacio de diálogo. El espacio va hasta las que 8. Vamos hasta las 8 de la noche, sí, señora. Entonces, puede, la primera parte, pues normalmente trabajamos una hora, escuchamos y luego, o unos 45 minutos, y luego abrimos espacio para preguntas y conversar acerca de planteamientos que nos dé la doctora en esta noche. Bueno, de pronto no me demoro todas las 45 minutos porque prefiero que sea dialogado, ¿no? Entonces, Perfecto, ah, sí, señora. creo que funciona mejor. Bueno, buenas noches a todos, a todas y gracias por la invitación de poder compartir aquí esta experiencia del proceso de diálogo del gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Eh, Me parece de entrada importante, me imagino que ya han trabajado el tema de la paz total, porque la paz total que abre rutas de negociación política con grupos armados, pero también diálogos sociojurídicos y procesos de sometimiento. En el caso del ELN se trata de un diálogo, de una negociación, así se ha caracterizado. Me parece importante aclarar que el ELN, si ustedes han trabajado sobre otros grupos, es de la primera generación de guerrillas del siglo XX, junto con las FARC, con el EPL. El ELN tiene 60 años de existencia, es decir, es de las guerrillas más antiguas. El caso del M-19 nació mucho después y otros grupos, pero el ELN es como la primera generación de las guerrillas clásicas inspiradas en la Revolución Cubana. Reivindica o ha reivindicado un pensamiento cristiano. Siento que hoy no se pregunta cómo entiende el cristianismo hoy, pero ustedes recordarán que uno de los símbolos de la lucha del ELN ha sido el padre Camilo Torres, que trató de fundar un movimiento político, que fue capellán de la Universidad Nacional, sociólogo, contribuyó en gran parte a todo este pensamiento de la social de la iglesia, pero se fue para la guerrilla y duró muy poco tiempo. Mataron, se volvió como un símbolo y un mártir de esta lucha. De otra parte, pues el ELN, además de tener 60 años, más de 60 años de existencia, tiene 30, más de 30 años de negociación con todos los diferentes gobiernos. Es decir, esto no es la primera vez que negocia, no solamente ha sido, sino ha sido prácticamente desde los años 80 y se remontan diálogos de la época del gobierno de López. Entonces, tiene una larga trayectoria de negociaciones, pero como vemos es de las últimas guerrillas hoy en el continente y la última guerrilla clásica en Colombia que no ha entrado en un proceso de paz y por lo tanto le damos especial importancia.
el proceso de paz con las FARC. También hubo una negociación paralelamente con el ELN, pero ahí había un poco esa idea de que era el hermano menor, ¿no? Entonces, que no tenía la misma relevancia que tenía el proceso de diálogo con las FARC, y eso ha estado presente en todo. Eh, Cuando durante el gobierno Duque, eh, hubo diálogos, pero se interrumpieron cuando el ELN atacó la Escuela General Santander. eh, Murieron en ese ataque 22 policías jóvenes, lo que eso fue a comienzos en enero, 17 de enero, y traigo esta fecha porque después esa fecha se va repitiendo. En, Eso lleva al gobierno a cortar ese proceso, y el gobierno Petro apenas llega al gobierno, dice que va a volver a hablar con el ELN, lo califica de organización rebelde, le da ese estatus, plantea tomar en serio al ELN, sentarse en la mesa con el ELN, levanta las órdenes de captura, se inicia un proceso a los pocos meses de iniciarse el gobierno Petro. De parte del ELN, en ese momento se reconoce la afinidad con el gobierno del cambio, con el gobierno Petro, representa a Petro, la experiencia pues, del M19 en procesos de paz. Entonces, eso marca como el inicio de estos diálogos que avanzan, podríamos decir rápidamente, se inician instalan en noviembre del 2022 y funcionan con una delegación por parte del gobierno plural, en el sentido de que la componen en ese momento, la encabeza el actual comisionado de paz, Oti Patiño, la componen parlamentarios de izquierda, como Iván Cepeda, como María José Pizarro, está también, podemos calificar de derecha, aunque a mí no me gustan mucho las clasificaciones, pero así se define, como la FORI, que además es presidente Pedetán. Hay personas con trayectoria en redes sociales, comunidades afro, en comunidades indígenas, mujeres, una mujer empresaria, eh, una pastora, eh, diferentes, además tiene y además la característica, hay dos periodistas en ese momento que se retiran, que son María Jimena Duzán y Mabel Lara, inicia y además tiene una alta composición femenina. Eso es una característica y tiene, como se ve, una representación plural, lo que le da una característica de amplitud, de llegar a diferentes sectores. Por el lado del ELN hay gente que ya tiene mucho recorrido en el diálogo, como Pablo Beltrán, eh, y la componen gente representante de diferentes estamentos de la organización, y esas son las dos delegaciones. Además, una de las características de este proceso es el acompañamiento de la comunidad internacional con países garantes, que son Venezuela, Cuba, México, Chile, Brasil, Chile, y países acompañantes que son Suiza, Suecia, Alemania y España, y instituciones acompañantes donde está la Iglesia Católica y donde están las Naciones Unidas, la misión de verificación de la ONU. Esto es muy importante porque yo diría que es como una mesa de cuatro patas, ¿no? Porque además parece que un integrante, un elemento muy importante del cual hablaremos ahora es la participación de la sociedad civil. Es decir, eso es como la composición. Este proceso inicia entonces trazando un plan de trabajo y tiene unos componentes que son varios componentes que
que voy a explicarles un poco. Se construye una agenda y funciona por ciclos que se reúnen fuera del país. Básicamente se han reunido en Venezuela, Cuba y en México. Eh, Tiene una agenda donde hay unos elementos centrales: la participación de la sociedad civil, la construcción de la paz, como elemento de desarrollo de las transformaciones que se requieren en el territorio, que se requieren en el país. Un cese al fuego que se pacta y ha sido el cese al fuego más largo que se ha tenido con la ILN entre fuerzas militares, guerrilla, dinámicas humanitarias. Ahí se abre una época de zonas críticas. Aparece el elemento de las víctimas, un componente importante que no ha tenido mayor desarrollo, y por supuesto la transición del ILN a la paz. Es decir, sobre esos, se llaman carriles, se empieza a desarrollar el proceso y tal vez con mucho dinamismo. Y tal vez uno de los elementos más dinámicos ha sido o fue la participación de la sociedad civil, que se planteó en una serie de fases. Una primera fase que se llamó de diseño, donde se buscaba que organizaciones de la sociedad civil participaran en dar ideas, aportar. Se construyó un Comité Nacional de Participación, también plural, que dinamizó el proceso, y se inició un proceso bastante dinámico en ese sentido. Se firmaron 28 acuerdos. Hay un principio que ha regido este proceso, que es, a diferencia del de las FARC, que dice que nada está acordado hasta que todo está acordado. Aquí se planteaba que las cosas que se van acordando se implementan como un elemento de confianza. Hay que tener en cuenta que el ELN, por la experiencia de las FARC, por el incumplimiento y las dificultades que ha tenido el proceso, o que tuvo el proceso y ha tenido, no quiere que se parezca a su proceso para nada el de las FARC. Entonces, eso es un elemento complejo, porque no quiere saber de reintegración, no quiere saber de justicia transicional, no quiere saber nada de eso. Entonces, eso por supuesto demanda pensar, hacer un diseño distinto. Eh, Hay un elemento que empezó a aparecer, que con todos ustedes, el tema del secuestro, y sobre todo se volvió un tema polémico a raíz del secuestro del hijo de los padres del futbolista Lucho Díaz, que llegó a plantear la necesidad de abordar el tema del secuestro, y eso llevó a que la ELN se comprometiera durante unos meses a dejar de secuestrar por razones económicas, lo que fue un elemento importante. Otros temas que empezaron a emerger es abordar el tema del paramilitarismo. Se planteó un observatorio, se pensó en zonas críticas, hay zonas, 8 zonas en el país donde hay presencia del ELN, donde se trata de ver qué tipo de desarrollo se puede dar. Es decir, un elemento, proceso con una agenda bien pensada, una estructura, eh, funcionamiento que no es muy ágil, que no ha sido muy ágil, porque a diferencia del de las FARC, que se reunían todo el tiempo, aquí esto funciona por ciclos y por reuniones, y se, abordar la problemática hay que abordar en 15 días a veces. Es muy complejo, y ahorita hablaré un poco de la parte crítica, ¿cierto? Entonces no hay un trabajo permanente, aunque hay enlaces radiales, enlaces permanentes. Este proceso empezó a entrar como en momentos críticos a partir de que surge el proceso que se da en Nariño, por un frente que se desprende de números, y empieza a tener negociaciones con el gobierno, y eso se volvió factor de crisis, que el ELN empezó a acusar al gobierno de incumplimientos. Y ese factor de crisis atravesó prácticamente todo el año pasado. Siempre ha estado la pregunta: ¿qué tanto se entiende que a una guerrilla como el ELN, que se le enfrenta a un grupo, pues la afecta? Pero siempre está la pregunta: ¿por qué
ese elemento se volvió tan crucial y llevó incluso a congelar el proceso el año pasado. Alcanzamos a firmar hace un año, en mayo, a finales de mayo, un primer acuerdo, que eso fue muy importante, un primer acuerdo cumplido, que es el acuerdo de la participación, que, que, que en esa fase, con la participación de miles de organizaciones, de miles de personas de todos los territorios del país, con procesos de participación, eventos de participación en el Amazonas, donde jamás había habido un proceso de diálogo. Recogió una serie de propuestas, una serie de temas, recogidos desde la gente planteando un enfoque diferencial, apareció el tema de género, la cultura de paz, elementos ambientales, que también es algo nuevo en procesos de paz. Es decir, un proceso muy rico donde se cumplió esa primera fase y nos comprometimos a continuar con las fases siguientes. No era el diseño, sino ya un plan para las transformaciones que requiere el país con participación de la asociación. Pero él decidió que el gobierno no estaba cumpliendo con el tema de Nariño y de otros elementos, no estaba cumpliendo con el proceso. Y prácticamente la segunda parte del año pasado, esa fue la dinámica, buscando nosotros siempre con mucha paciencia en salvar el proceso, tratar de descongelarlo, insistir en la importancia sobre todo cumplirle a la sociedad civil, en de volver a reactivar el cese al fuego. El cese al fuego alcanzó a durar un año, pero finalmente en agosto del año pasado se terminó y el ELN atacó a una base militar en Arauca y eso llevó a la primera suspensión del proceso por parte del gobierno. Si bien no había cese al fuego, pues ese tipo de ataques eran complejos. Sin embargo, a finales del año pasado estábamos retomando el diálogo. En noviembre tuvimos dos reuniones, ya no ciclos, porque todo está con el congelamiento y con toda esta situación, ya llegar a los ciclos formales en que iban todas las delegaciones completas y todo este despliegue, pues ya no se podía hacer. También porque en el país empezó a haber mucho escepticismo, porque finalmente pues no estaba clara la actitud del ELN frente al gobierno y qué tan dispuesto está y cómo entiende su tránsito a la paz. Eso no está claro todavía. El ELN, mientras tanto, hizo un congreso y del congreso salió con la decisión de seguir dialogando, pero no parecía muy claro cuál es la decisión de fondo, ¿cierto? Y qué tanto hay también un debate interno al interior, como pasa en cualquier grupo, ¿no? Cuando surgen procesos de paz, eso también genera procesos internos. Entonces, a finales de noviembre, estamos retomando el diálogo, nos encontramos dos veces en Caracas, las delegaciones más pequeñas con acompañamiento internacional, con la decisión de retomar el diálogo e irlo normalizando en enero, cuando el 17 de enero de este año el ELN realiza esa operación en el Catatumbo, que sobre todo, pues argumentando que es en disputa con las disidencias, pero ahí lo más grave, ustedes saben, fue la afectación de la población civil. Es decir, es según la Defensoría el hecho victimizante más complejo que ha habido en Colombia. Eh, con, pues no tengo los datos aquí presentes de desplazados de víctimas. Finalmente eso llevó a que el presidente decidiera suspender, no terminar el proceso. Suspender quiere decir que se mantiene abierta la ventana por si el ELN decide continuar el proceso, pero tiene que haber una decisión mucho más clara. Porque es muy complejo decir defender al pueblo y hablar de participación con hacer ese tipo de actos. Entonces, desde enero estamos suspendidos, se suspendió la mesa, se suspendió la suspensión de las órdenes de captura de delegación del ELN. Finalmente nos queda como un pequeño canal para ver, recibir, mandar mensajes, sobre todo estar a la espera que el ELN opine un poco qué quiere, ¿no? ¿Qué quiere? Porque
no ha habido en ningún momento, y ayer sacamos un comunicado en ese sentido, no ha habido después de los Catatumbo una sola reflexión sobre el impacto que esto tuvo en la población. Entonces sigue justificando como si eso fuera lo más normal del mundo, que en un proceso, tratando de llevar un proceso de, de paz en este tipo de hechos, ¿cierto? Sobre todo de afectación de la población civil. Y eso es tremendamente grave. Entonces, es importante decir que no es el final del proceso, pero por supuesto sí ha sido de las crisis más graves. Sin embargo, el gobierno mantiene abierta la voluntad de diálogo, eh, pero el ELN tiene que manifestarse de alguna manera. A pesar de todo, ustedes habrán oído noticias, el presidente estuvo en Roma, habló con el Papa y ahí surgió la idea de que se siguieran los diálogos en el Vaticano. Eso, por supuesto, no es fácil, pero muestra una actitud por parte del gobierno de decir, bueno, a pesar de todo eso, busquémosle una salida que nos interesa que la paz avance. Esa es como a grandes rasgos la situación actual. Hay algo complejo, por supuesto, esto se da en un contexto cada vez más polarizado, de canto, cuestionando la paz total, porque este proceso, cómo así seguir dialogando con esta guerrilla, que esto no tiene sentido, que hay que meterle mano dura, que hay que acabarlos, eso. Pues quienes estamos con esa responsabilidad nos parece que siempre hay que buscar dialogar, y porque además nos ha llegado el clamor de las regiones, de la gente que dice que hay que volver al diálogo, la gente que padece la guerra, que padece la violencia, quiere la paz, quiere que haya diálogo, y a eso nosotros le hacemos caso. Mientras tanto, hemos tenido la iniciativa de convocar sociedad civil, hicimos un congreso a comienzos de abril, donde participaron personas, delegados, representantes de plataformas, organizaciones, instituciones, eh, centros espirituales, academia, etcétera, con la idea de reactivar un movimiento por la paz, porque pensamos que la sociedad civil fue central en el proceso de paz, no ligado a necesariamente una negociación, sino un actor central. En cuanto a los logros del proceso, nunca se había avanzado tanto como se ha avanzado en este gobierno. El, en términos de que ha sido el cese al fuego más largo que ha habido, el proceso de participación, siempre se habló de participación en las negociaciones o los diálogos con el ELN, pero quien fue realmente organizado, estructurado, institucionalizado, eso le da otro carácter. Firmamos 28 acuerdos, cosa menor, entre ellos lo que les decía, el acuerdo 28 como un primer punto cumplido de la agenda, y, y también se alcanzó a abordar el tema de víctimas, al cual, frente al cual es bastante reacio, pero se alcanzó a hacer un encuentro y introducir este tema, porque además, según la experiencia que se ha tenido, pues cuando aparecen las víctimas realmente eso contribuye a cambiarle la idea que tiene el grupo frente a los impactos de la guerra. Quiero plantear algunos elementos para que ya entremos a dialogar. Estamos bueno, como les decía, hoy la gran pregunta es, ¿qué quiere el ELN de este gobierno? Tenemos claro que, por supuesto, el tiempo corre, los tiempos para el ELN son distintos seguramente a los tiempos que se manejan de esta parte, por supuesto, pero sin embargo también el ELN tiene que ser consciente que está en juego, ¿no? Si un futuro gobierno se va a sentar a negociar con ellos, si eso va a ser posible, o también obviamente depende de qué tipo de gobierno es, pero entrar ya en época electoral las cosas se ponen más complicadas como estamos. Eh, o sea, uno de los elementos es el tiempo, ¿no? El tiempo de la política, el tiempo, pero también la percepción que tiene el ELN del tiempo. Eh,
cuál es su actitud, si es mantener esto como por mantener el diálogo. La pregunta es si podemos, ya está claro que no vamos a llegar a un acuerdo final con el ELN, pero pensamos que hay que llegar por lo menos a acuerdos humanitarios y ver hasta dónde alcanzamos a llegar y a dónde si es posible amarrar una especie de acuerdo que comprometa al siguiente gobierno, sea el que sea de la orientación que sea. Em, otros Otros elementos que creo que se empezaron a abordar, pero no alcanzamos a abordar, es el tema de la transición, es decir, cómo se percibe la paz, porque finalmente cualquier proceso implica una decisión de paz, implica una decisión frente a, al uso de la violencia, implica también cómo se ve la paz, el no se quiere parecer no se quiere parecer para nada a las FARC ni a procesos anteriores, de manera que eso implica un diseño propio. Se ha planteado mirar experiencias internacionales como la de Filipinas, como la de Irlanda, como la del País Vasco, que son interesantes para, por supuesto, todo ese debate que queríamos empezarlo a dar en noviembre, retomar este año, pues se frustró por esta operación, por esta acción tan cruenta que es el catacumbo y todos los efectos que tuvo. Entonces, esa es la situación hoy. Hay gente muy pesimista, dice que no vamos a poder hacer nada, que esto no vale la pena, que esto no tiene sentido, ¿para qué? Que le quiere, pero quienes estamos en esto que perseveramos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde y pensamos que hay que hacer todo lo posible por reactivar el proceso, por mantener el diálogo, por ver que se logra, porque está de por medio de la población, está de por medio de la gente y eso es lo que creo que importa. Dejaría aquí como un primer ejemplo a ver qué preguntas hay, que quisieran saber, que hay que ahondar. Gracias, doctora. Entonces, a partir de este momento, pues abrimos nuestros micrófonos para que podamos compartir micrófonos y video para que podamos verlos también en esta noche quienes estamos acá y que podamos hacer de este espacio un espacio también de diálogo y aprovechar que la doctora está aquí, que conoce muy bien el tema, que ha estado acompañando estos procesos y que podamos aprender mucho también y comprender un poco lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Dejaría, perdón, termino con esto. Pues Perfecto. yo Yo pertenecía al grupo guerrillero M-19, que dejó las armas en el año 90, hace ya 35 años, y donde primó una decisión de paz antes de la negociación. Entonces, en este tiempo he recorrido la política, me dedicaba a la política de paz, y hoy, pues lo que para mí ha sido como novedoso es estar del otro lado, ¿no? Del lado del gobierno, eh, negociando con una de las últimas guerrillas del continente, y lo cual es todo un reto donde no piensa que sirve la experiencia porque permite comprender las cosas de otra manera. Y es un reto inmenso, ¿no? Es un reto inmenso donde también hay que ser cuidadosos en no pretender en que el proceso con el N no puede ser como el del M19, es decir, no es el esquema, no es el mismo modelo, es otra época, es otro contexto y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no uno puede caer fácilmente, de por sí es difícil esta negociación, pero hay pretender repetir esquemas es absolutamente imposible. Sirve la experiencia, ¿no? En términos de comprensión, pero por supuesto es algo muy distinto, diferente, pero lo que sí es claro es que para cualquier proceso de paz hay algo que se llama la decisión de paz. En algunos está dado y en otros hay que construirla. En el caso de él, creo que hay que construirla aún. Eh, entonces, eso quería como agregarlo también. Es decir, como que ha significado como la participación propia, ¿no? Mía. Gracias, doctora.
Entonces, abramos ahora sí nuestros micrófonos. ¿Quién tiene preguntas, por favor, o aportes? Escuchamos. Mary, abra su micrófono porque lo tiene cerrado. Ya, gracias. Perfecto, Mary, gracias. ¿Desde dónde nos acompaña, Mary? Desde la diócesis de Soacha. Muy Suacha, buenas ok. noches. Bueno, en primer lugar, impresionada, ¿sí? Satisfactoriamente impresionada, porque creo que es una gran oportunidad de poder conversar y manifestar algunas inquietudes. Ciertamente, el centro sigue siendo la población, esa es como la angustia de todos, pero también vemos que esta guerrilla tiene unas particularidades y también una experiencia, como bien decía la doctora Beria Grave, a partir de lo que el gobierno le ha fallado y, y todo alrededor de eso, ¿no? De su seguridad, de lo que han prometido, etcétera. Pero cuando uno los ve, uno también ve que hay una guerrilla además que perdió también el horizonte, ¿sí? Que sus ideales parece se diluyeron y que hay un quiebre de esa ideología y es el dinero y puntualmente el narcotráfico. Pienso mucho en la posibilidad de que de verdad una de las salidas reales sea que el narcotráfico pudiera ser lícito para quitar esa tenacidad que tiene en todos los campos y que ha estado allí invadiendo todo el Estado, toda la sociedad. Si eso pudiera ser como un punto a trabajar más, uno. Dos, si dentro de esos garantes nos pudieran ayudar, si eso es posible, pregunto, que esos garantes nos pudieran ayudar a dar la información al país y al mundo, porque cuando la información sale del Estado, siempre van a decir que es falsa. Entonces, si esos garantes podrían tener esa posibilidad de comunicar para que se viera una información más veraz y que pudiéramos en algo avanzar y en algo que ellos, el ELN también sintiera que hay una dirección internacional y un llamado internacional. Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Recogemos preguntas o Sí, vamos? si quieres recogemos las preguntas y luego damos las respuestas. ¿Quién más tiene preguntas? Vamos a recoger todas las preguntas, las inquietudes que hay y luego la doctora nos va a dar respuesta una por una. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Arturo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo unas reflexiones con la doctora Vera que me parece muy importante toda la experiencia acumulada de ella, ¿no? En cuanto a los acompañamientos que ha hecho en los diferentes escenarios de construcción de paz en este país, pero también ha sido una protagonista por todo el proceso que le tocó vivir con el proceso del M-19. Entonces uno se pregunta, frente a estos grandes retos que tenemos de construcción de paz, como ha planteado este gobierno, parece que es un gobierno mucho más afín a los Esta última gobiernos parte porque había como anteriores ruido. a construir realmente una paz posible con garantía. ¿Me está escuchando, doctora? No, Sí, se escucha se está bien. cortando, Arturo. Aló. Se está cortando mucho la señal. Voy a tratar de Ay, ubicarme. ¿Aquí se sí, escucha bien? no, toca que se Aló. ubique en otro lugar porque no lo estamos escuchando. Se está cortando mucho. Bueno, hay temas como de muy complicados. En este momento acá se escucha mejor. Ahí mejor, sí. Sí, bueno, entonces yo pienso cómo podemos
¿Qué retos nos interpelan, doctora, en este momento donde se ha perdido la confianza institucional, se ha erosionado mucho la democracia en términos de garantías para efectos de actividades políticas y todo? Y cuando hay estos procesos de paz, las personas que de alguna manera están vinculadas a situaciones de delincuencia política, por decirlo de alguna manera, con ideales de interés general y de bien común, pero que se pierden también en el horizonte porque se distraen en unas prácticas equivocadas y que el resto de la sociedad las mira también como unas conductas no adecuadas para construir la paz que queremos. ¿Cómo hacer para recobrar esa confianza legítima que nos permita realmente confiar en el otro y fortalecer nuestra democracia como un camino y un vehículo hacia la paz, dándole camino al diálogo, dándole camino a la participación política y realmente construyendo espacios seguros para todos, a pesar de las diferencias que podamos tener como seres humanos, tanto ideológicas como de conceptos, como de razas, como diversidad? Entonces, eso me parece muy importante porque si no somos capaces de construir caminos en medio de la diferencia, la va cada día se nos va a hacer un reto mucho más complejo y mucho más lejano y de mayor esfuerzo. Entonces, a partir de la experiencia que tiene usted en lo profesional, en lo académico y acompañando este proceso ahora del ELN, que tiene principios y raíces fundamentadas en la Iglesia Católica y en muchos elementos, bueno, qué hacer frente a una guerrilla que tiene mucho tiempo, pero que realmente no ha dado pasos seguros y concretos para construir la paz que deseamos. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que usted evidencia en este proceso que le toca acompañar? Sería una buena reflexión lo de parte suya para poder avanzar. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. ¿Quién más? Preguntas, por favor. Todas las preguntas de una vez. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, Una, reflexiones? una primera ronda, ¿no? Entonces, Listo, perfecto, la escuchaba. Ah, Carlos, una última pregunta, doctora, y luego sí. Carlos, Buenas noches, doctora Vera Grave y todos los compañeros. La pregunta es, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido usted? Pues nos ha contado parte de ese ejercicio, pero ¿cuál es el reto más grande que tiene usted cuando tiene que hacer estos procesos de mediación? Entonces, esa es mi pregunta, un poco sencilla, pero es como clave saber cuál es su visión de esta situación, ¿no? Porque se enfrenta a muchas dificultades, me imagino, todo el tiempo, habrá frustraciones, a veces avanza, otras veces retrocederá, pero ¿cuál es el reto más grande al que se ha enfrentado en este proceso? Gracias. perfecto, Carlos. Entonces, sí, si quiere, hacemos una primera ronda, doctora, y luego miramos a ver qué más preguntas hay. me digan doctora, déjame ver. Vera, perdón. Bueno, em, hoy existe todo un debate, ¿no? Ustedes han visto las cosas del presidente, diferentes, si un grupo como el ELN todavía es político, si hay conflicto armado, eh, por, precisamente por fuentes de ingresos, por lo que se sabe, está metido, o lo que información que haya parcial o que sea. Entonces, eso implica primero preguntar qué es político, ¿no? ¿Qué es político? Si político es tener ideología o si es tener poder, porque otros grupos también tienen poder regional o tienen expansión política, etcétera. Entonces, ¿qué es ahí lo político? ¿Qué hace que un grupo sea político? No, eso es una cosa que creo que no está respondida. Y lo otro es, y el ELN perdió del todo su sentido político. Yo quisiera pensar que no. Otra cosa es que uno no comparta la manera como asumen la política, la manera como los planteamientos que tienen la ortodoxia, como miran las cosas, las exigencias que plantean, pues yo diría que sí son políticas. Entonces, negar el carácter político, pues no me parece muy útil. Eso no quiere decir que no se condenen las acciones, que no se condenen su afectación de la población civil, etcétera. Y sobre el tema de las economías ilícitas, yo creo que el proceso, las FARC también tenían nexos con narcotráfico, también tenían nexos de esa índole.
y sin embargo hubo una negociación política. Es decir, cualquier grupo, ¿y cómo se financia? Pues no se financia ni con limosnas, no se financia se financian con economías ilícitas, se financia con secuestros, se financia con narcotráfico. Así es, el M-19, ¿por qué se salió? Carlos Pizarro dijo, nos vamos a salir de la guerra porque esto se va a untar de narcotráfico. Eso nos desvirtúa absolutamente todo. Esa fue la base, una de las bases de la decisión del M-19 para el paso a la paz. Entonces, de ahí para adelante, yo creo que eso, el narcotráfico ha estado presente en todas partes. El ELN, en el proceso con el ELN se planteó, porque ellos han tenido una actitud como decir que ellos no tienen que ver con el narcotráfico. Incluso se planteó una comisión de estudio del tema del narcotráfico, porque por supuesto atraviesa todo esto. Entonces, a mí lo más complejo, por supuesto no estamos de acuerdo con las economías ilícitas, sí hay que buscar solución, pero hay que abordar el tema económico. Eso es algo central en los procesos de paz, pero lo más complejo en este proceso de paz es la afectación de la población civil. Es decir, uno no puede decir que defienda al pueblo, que lucha para el pueblo y por el otro lado le hace daño. Eso es lo que no funciona, eso es lo que es inaceptable. Yo creo que ese es el punto de quiebre fundamental. Lo otro, por supuesto, también. Pero el tema más complejo es la afectación de lo que pasó en el Catatumbo, por eso es tan grave, porque hay miles de desplazados, miles de víctimas, gente que perdió sus tierras por una organización que ni se defender al pueblo. Eso es lo más complicado. Entonces, nosotros estamos sentados, en este momento no estamos sentados para nada, nosotros estamos insistiendo en un diálogo porque consideramos que el PLN tiene ideas políticas, ¿cierto? Diferentes a las nuestras, tiene otras posturas, y porque cuando empezó este proceso se habló de afinidades también. Así es, el proceso de participación fue un proceso político, en términos de participación, de que la gente estuviera. Eso fue una de las esencias, ¿cierto? Diálogo, claro, en temas sociales, en temas económicos, en temas ambientales, etcétera. Pero eso tiene un carácter político. Entonces, yo creo que lo más complejo está en cómo se trata a la población civil y, por supuesto, el uso de la violencia, ¿no? El uso de la violencia para, eh, para la coacción, ¿no? Para quitarle libertades a la gente, todo este tipo de prácticas, por supuesto. Eso yo creo que es lo más complicado. Por supuesto, también los ingresos, pero el tema es cómo se afecta a la población civil. Con eso no estoy justificando ni los ingresos, ni eso, pero es un grupo ilegal se financia ilegalmente. Eso es obvio, si no, no estaría en eso. Entonces creo que eso, el tema económico, hay que buscarle soluciones de otra índole. Mary decía que el gobierno falla, pues el gobierno de Duque falló, no cumplió el proceso con las FARC, por supuesto, eso retrasó muchísimo el cumplimiento. Este gobierno seguramente tiene fallas también, pero ha buscado cumplir. En este proceso se ha buscado, en la participación se cumplió, cesar fuego se cumplió, en dinámicas humanitarias se cumplió, en los problemas que fue planteando se le buscaban salidas, es decir, pero por supuesto hay todo un temor histórico, hay toda una desconfianza histórica y entonces cualquier elemento sirve o cualquier elemento contribuye a la desconfianza y por eso voy al tema de la confianza. No sé, yo creo que uno en un proceso cuando no tiene todo asegurado, ¿no? O sea, pretender que eso sea un proceso absolutamente cierto, pues se trata de eso, que sea lo más seguro posible, ¿no? Que sea lo más seguro posible, por supuesto, pero la paz también es un riesgo. Cuando el M-19 dio el paso a la paz, tuvo un enorme riesgo. No sabíamos cómo nos iba a ir, no
incluso no teníamos las garantías que tuvieron las FARC. Eso fue una apuesta política y había que correr el riesgo, había que confiar a la gente. O sea, la confianza sería un buen tema en el ámbito de ustedes también. ¿Qué se entiende por confianza? Si la confianza es que a uno le tienen que asegurar todo y sobre eso camina, o si uno también asume riesgos. Yo me pregunto, queremos tener todas las garantías en la paz, ¿cierto? Pero nos olvidamos que la guerra tiene unos riesgos inmensos. O sea, la guerra tampoco es un camino seguro. La gente que anda en armas seguramente se siente más segura, pero eso no es ninguna garantía. En las guerras se pierden, en la guerra se muere, la gente se afecta a la población civil. Entonces le ponemos como toda la desconfianza a la paz, la violencia. ¿Qué? Si algo es inseguro, si algo es riesgoso, es la violencia, es la guerra, ¿no? Entonces, considero que entiendo los temores, y uno los entiende, por supuesto, por los movimientos que ha habido históricos, y entonces hay mucha sensibilidad frente a esto, pero un paso a la paz implica también un riesgo, pero implica también ver en las potencialidades a la paz, confiar en la paz, confiar en que la paz es una mejor ruta que la guerra, porque la paz te permite relacionarte de otra manera con la gente, te permite recuperar tu vida, te permite andar libremente, así andes con escoltas, te permite participar de otra manera, ¿cierto? Y, no sé, bueno, eso sería todo un tema de... Y entonces, lo que pasa es que considero que en el caso del ELN no está claro ver las ventajas a la paz. El ELN dice, nosotros nos transformaremos, vamos transformando en la medida que haya transformaciones en Colombia. Ese es su planteamiento. Hay otros planteamientos que dicen, vamos a firmar la paz y vamos haciendo los caminos desde la paz. ¿No? Entonces, es un planteamiento muy distinto, pero finalmente creo que las grandes dificultades que tiene el ELN es entender que la paz es una fuerza, que la paz es una posibilidad de cambio, que la paz permite relacionarse de otra manera con la gente, que la paz acaba con el miedo. Que si quieres cambiar las cosas, te tienes que relacionar, quieres ayudarle al pueblo, tienes que relacionarte de otra manera porque está cansada de la violencia. De las cosas que se percibieron en el proceso de participación es que la gente en las regiones está cansada de la guerra. La gente quiere la paz, la gente quiere otro tipo de salidas y la gente además fue bastante crítica frente al ELN. Entonces, las armas no te dan todo el seguro, no te dan todo el seguro. La paz te permite asumir los retos de otra manera. Eso es mi experiencia, eso es mi visión, porque yo le he visto las bondades a la paz. Le he visto las dificultades, por supuesto, pero si la comparo con la guerra, esa es la paz. La paz es otra forma de pararse frente al mundo, otra manera de relacionarnos. Y es una posibilidad de trabajar los cambios de otra manera. Y en Colombia está demostrado, mire, el proceso de paz del M-19, en confluencia con otros actores y sectores, salió una nueva constitución. El actual gobierno, con todas sus dificultades, es un gobierno que busca hacer cambios de la paz, pacíficamente. Entonces, creer que con la violencia vamos a cambiar, a hacer las transformaciones espirituales, porque no te da ninguna garantía para hacer transformaciones. Las transformaciones además son sociales, son políticas, son culturales, y eso requiere un clima distinto para poderlas realizar. Eso en medio de la zozobra, del miedo, de la opresión, es muy difícil realizar las participaciones, perdón, las transformaciones. Entonces, yo no tengo la receta, no tengo la receta, pero considero que uno de las cuestiones más complejas es la decisión de la paz. ¿Cómo se llega a tomar una decisión de la paz? ¿Cómo se vence el miedo a dejar de usar las armas, de usar la violencia, de no contar con esa herramienta? Creo que ese es uno de los temas más complejos. Y no querer asumir riesgos, ¿no? La paz, no sé.
y ahí estoy siendo clara, pero si uno escucha hoy estaba con un evento en Claxo con Victoria Santino y escucharla hablar, ella fue una guerrera y escucharla hablar que a pesar de las dificultades que se viven, está con la paz, porque la paz da un cambio en la vida, la posibilidad de hacer cosas, de abordar otros temas, de relacionarse de otra manera, de construir. Creo que eso es lo que hay que valorar de la paz. ¿Cuál era la otra pregunta? Uy, por supuesto, los gobiernos tienen que cumplir a lo que se comprometen. Por eso el principio en este proceso fue decir, vamos cumpliendo, vamos acordando, vamos cumpliendo. Es muy distinto al principio que guió el proceso de las FARC. ¿Qué era la otra pregunta? ¿De Arturo? ¿Qué? Arturo, ¿Algo de los obstáculos? sí, Yo tomé nota, espera a ver. sí, los obstáculos. ¿Cuáles son con los obstáculos que hay en este momento para alcanzar la paz? Yo no creo que la paz se alcance. La paz se construye. Yo, una de las cosas que he aprendido en estos años de estar en la paz es que la paz es un camino. Esa frase elegante, que la paz es un camino y que uno tiene que ocuparse más bien cómo hace las cosas en vez de preocuparse si va a llegar. Nosotros no vamos, la paz además se puede definir de muchas maneras, tiene muchos alcances. Estamos hablando de la paz como el fin de la confrontación militar, estamos hablando de la paz como los cambios sociales, todas las transformaciones, o si estamos hablando de la paz interna. Hay muchas maneras. Entonces yo creo que alcanzar la paz, yo creo que es mejor pensar cómo la construimos y cómo la vamos logrando y dando pasos hacia la paz. ¿Cierto? Entonces, pero por supuesto, cuando estamos hablando de una negociación, entiendo que se quiere negociar cómo acabar con la violencia y el uso de las armas. El uso de las armas por parte de un actor y cómo hace el tránsito a la paz, ¿no? Hace el tránsito, cómo hace la transición. Los principales obstáculos, yo diría, es la mentalidad propia, y, la mentalidad que existe en el caso del ELN, ¿cierto? Los temores, que ya hemos hablado, los temores por lo que ha pasado antes, eh, las desconfianzas, donde se habla mucho de tomar medidas de confianza. Uno puede tomar medidas, pero para tomar medidas de confianza tiene que haber la decisión de querer recuperar la confianza. Y la confianza no solamente se da porque si no me cumples, yo desconfío de ti. La confianza yo creo que tiene que ser como también una apuesta de decir, yo te creo que estás haciendo lo mejor para resolver los temas. En el caso de Lenin es muy complejo, que en todo hay cumplimiento, que en todo es confianza. De tratar de entender las dificultades que puede tener un gobierno, que tiene el Estado, que tienen estos procesos, y apostarle a eso también, ¿no? Así como nosotros también lo hemos hecho. También lo hemos hecho. Por supuesto, hoy la confianza está bastante lastimada. Otros obstáculos, el entorno, porque nos movemos en un entorno muy pugnaz, porque hay unos medios de comunicación que lo único que buscan siempre es lo que no funciona. Hay muy poca pedagogía de paz. Realmente eso nos ha faltado mucho, que la gente entienda la complejidad de los procesos. Otra de las dificultades es que hoy la disputa ni siquiera es entre el grupo armado, las fuerzas militares, como era en otros décadas anteriores, sino es la confrontación que se da entre los grupos. Lo estamos viendo en las disidencias y el ELN, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en el Catatumbo. Eso es un tema entre grupos y los intereses de los grupos y lo que están disputando de territorio, de recursos, de población. Esos son algunos de los obstáculos. Para mí el reto más grande que he tenido, pues hay muchos retos en la vida, pero en este caso es cómo
yo antes de ser nombrada jefa de la delegación de diálogos, trabajé durante 20 años y sigo trabajando el tema de la paz como cambio cultural, la cultura de paz y la pedagogía de paz. Así. Y eso me dio una manera de ver la paz como un camino, un paradigma, como un punto de partida, como una actitud, como un método, no solamente como un fin al cual podemos llegar. Y implica una ética, implica una manera de ver al otro, a la otra, al otro actor. Y aquí ese ha sido el mayor reto, es cómo llevar esa cultura de paz a una mesa de negociación. Cómo lograr que, que el grupo que está al otro lado, el caso del ELN, entienda que la paz vale la pena. Correr riesgos por la paz vale la pena. Que la paz es mejor que la paz es mejor que la guerra. Que además se podrán perpetuar. Colombia, ustedes saben, aquí es muy fácil armar un grupo. Se podrán perpetuar eternamente. Serán diezmados, renacerán otra vez. Pero finalmente, eh, yo considero que mi gran reto y mi gran dificultad es como tratar de transmitir eso. Oiga, es mejor, vuélvanse luchadores desde la no violencia, sigan peleando. Nadie dice que la paz es pasividad, que la paz es quietud. La paz es ser muy críticos frente a todas las violencias, es moverse, es luchar, todo esto. Ese es el principal reto y es lo más difícil. Y por supuesto también el, el, esa es tratar de generar confianza y sentir que siempre nos enfrentamos a la desconfianza, ¿no? Eso es muy complejo. Y por supuesto la inmensa paciencia que hay que tener, porque, porque, porque uno a veces dice, pues, se requiere como más generosidad, pues, no estar siempre en esa vaina, quién cede primero, eh, quién no cede, si yo tengo la razón, es que el gobierno no cumple, es que el gobierno, esa mentalidad de confrontación y ese lenguaje de confrontación y eso estar siempre como en pie de guerra me cuesta muchísimo, porque yo creo que la paz implica que uno también ceda, que uno también se derrote, permita también que también dé la razón al otro, ¿no? Eso ha sido el reto más complejo para mí. Muy bien, vamos con la segunda ronda entonces. Oli y luego Gabriel. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Olimpo de Pastoral Social Medellín. Pues hay unos temas para mí que son inligables, política, narcotráfico, guerrillas, eso está todo enlazado por la misma temática. No que uno se pregunta, esa plata, esos remillones que están dando el narcotráfico. Yo veo que esto ya es a mi parecer, es una empresa multinacional. Los dueños realmente del narcotráfico ya no son colombianos. Ya es una gente, porque esa plata no está llegando. En la época de Pablo Escobar, que se dejaban venir, eran los avionados llenos de dólares. Esa plata ya no llega. Aquí lo que queda es la manufactura. La plata que realmente está dando el narcotráfico es la manufactura, la del trabajo, la de la vigilancia, lo de todo lo que tiene que ver esta cadena de narcotráfico, donde uno ve que como el ELN se lava las manos, nosotros no somos narcotraficantes porque solo cuidamos los cultivos, nosotros no traficamos, no solo lo cuidamos, hacen parte el que cultiva la hoja de coca y el que la raspa, dicen, no, es que yo soy un campesino, yo no soy el narcotraficante, yo no le estoy vendiendo nada a nadie, yo estoy es viviendo de esta hojita, que es natural, ya que la conviertan en otra cosa. Entonces todo el mundo va salvándose como en su conciencia ahí de que no tengo nada que ver porque yo no soy el que la estoy procesando. Y ve uno que eso viene una cadena ahí interminable, porque hablamos de que, bueno, los que están haciendo la guerra, pero es que los que están haciendo la guerra, ellos viven en paz, en una paz
de ellos están por allá metidos en sus fincas, en sus hoteles, de hecho, vacacionando todo el año en otros países, y ellos no están sintiendo el horror de la guerra. El horror de la guerra la está viviendo en las comunidades donde se están cultivando, donde se están vendiendo, donde están peleando por coger el cargo de cuidarla, donde están peleando por coger el cargo de distribuirla. Uno ve que realmente la plata que da el narcotraficante aquí en este país es esa de la manufactura, y venga, la plaza de ustedes, lo que puedan ustedes conspirarse en la plaza de ustedes, y empiezan entonces a querer coger, a ver, yo trabajo ahí, esa es la pelea, porque uno ve que realmente no hay un interés político por la paz, porque es que los que tienen los negocios realmente desde la línea directa están tranquilos, a ellos no los están atacando, a ellos no les están tocando bombas, a ellos no los está persiguiendo nadie, salen y vacacionan con sus familias y están tranquilos. Ya es solo orden, porque ya están en una jerarquía de que es una llamada y ahí para allá pase lo que yo quiera, porque ya dije, y a mí no me toca nada de eso. Entonces una persona de estas nunca se va a concientizar de que es que la paz es buena, de que es que la paz me sirve, porque él no la está sintiendo. No estoy diciendo que la tengan que sentir, sino que verla desde ese lado es más difícil. Es una paz negociar con esas situaciones que tiene el país, que ya desafortunadamente está impermeable. Entonces los políticos aparecen todo el tiempo, que tal político que por allá que con una avioneta, que tal político por allá relacionado con uno, con el otro. Entonces esto es una cosa como de nunca acabar, pero hay una esperanza. Yo creo totalmente en la paz, y la esperanza son todas esas personitas que están sufriendo y que quieren salir adelante, y muchas que nos hemos concientizado y decimos, bueno, venga, vamos a hacer algo. A pesar de que todo eso está ahí, podemos hacer algo, podemos también vivir tranquilos. Uno veía cuando se hablaba a veces de diálogos de paz, que hubo ese referendo de votar. Claro, uno ve que en las ciudades, yo escuchaba en mi ciudad, no, es que soy que es duro, es que sí, es ahí con la guerrilla, eso ahí es que someterlos primero y todo eso, y uno dice, es que para uno sí es muy fácil, uno aquí parchadito en la casa donde no está peligrando con una mina quiebra patas, o que bajo un combo de 100, 200 boleando fusil, es muy fácil uno decir que cual guerra que haya, háganle. Otra cosa es uno estar allá metido en el campo donde está viendo bajar ese gentío con esos ojos vueltos nada, de mirar a ver con esas ganas de asesinar, porque están metidos en un odio, porque realmente lo que mueve también a los que están operando la violencia es el odio, porque no es ni la plata. Los que la operan por la plata están más arriba, los que están operativos realmente tomando las acciones violentas no a veces ni siquiera por la plata, porque ellos son los que menos ganan realmente, son los que menos ganan, pero están siendo movidos es por un odio, por una mentira de que sí, lo que estamos haciendo es bien, de que estamos ayudando, que es que vamos a salir adelante, porque es que esa es la historia, nada, es que vamos a salir adelante, pero es el que le está poniendo el pecho a la cuestión de la guerra. Para mí sigue siendo la oportunidad y la esperanza es el trabajo humano y el trabajo social, porque mientras sigamos desmovilizando grupos y no se logre que el Estado entre con una intención real de apoyo, de intervención, de que sí se sienta, va a volver, siempre va a haber quien reciba un mando medio. Uno imagina uno en un mando medio y uno dice, uy, el de arriba se va a entregar, y ese chorro de plata, toda la que se gana no hay con eso, no, pues que entregue para que yo coja esto entonces. Y esa ha sido reciclar y reciclar y reciclar, pero si se hace realmente una intervención, una cosa que no interesa, porque es que los mismos que tienen que hacer esa intervención son los mismos que están administrando la cosa, entonces siempre va a ser muy difícil. Me preocupa que a veces no aparezca de que realmente los dueños de esto ya no están aquí, ni son de aquí. Aquí es una cosa por un trabajo que se hace. Esa es la plata que está quedando aquí, la del trabajo que se hace, como de cualquier multinacional. La plata que queda aquí es la del trabajo, la que se sudó.
porque la ganancia realmente no es aquí donde está. Entonces, como mi pensar, pues, y como lo que yo veo sobre este tema. Buenas noches. Gracias, Olimpo. Gabriel. Sí, ya, un momento. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la intervención, por todos los que han participado y me alegraba mucho escuchar. Yo tengo una pregunta, bueno, perdón por de pronto como una inquietud y me alegra mucho escuchar esto que decía Vera Grave sobre, sobre esto de ver sobre que la violencia, en el fondo, levantarse en armas, querer buscar una paz con una guerra de guerrillas, que en el fondo ese principio ya sabemos que está allí, en el de la lucha armada, en el de buscar un bienestar. A mí me parece que eso es muy importante porque yo veo que hay un cambio de foco, ¿no? El problema no es la distribución del dinero ni la riqueza, sino la persona humana realmente, ¿no? El corazón del hombre, que es donde yo creo que nosotros debemos buscar realmente la paz, la paz. Un hombre reconciliado puede, pues lo hemos visto en los ejemplos que tenemos en la iglesia, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, los realmente hombres pobres que no buscaban en su interés el dinero, ni el poder, ni una fuerza política, ni nada, sino realmente vivir su vida al servicio de los demás. Y ahorita que escuchaba a la doctora Vera Grave, creo que pues que le escuché, que en el fondo ese es el fundamento de la paz. La paz no es otra cosa que con un sigo mismo y con el bien común de los hermanos. Y me alegraba mucho escuchar eso. Y la pregunta mía es un poco más de, ay, no sé, yo ahorita que estaba planteándome esto, pensaba un poco de qué le diría usted, Vera, doctora Vera Grave, a Vera Grave hace 40 años respecto a esto en orden a la paz. Esa es una de las preguntas. Y la otra, pues ya se la han formulado muchas veces, que es los conflictos que han habido o qué dificultades ha tenido en el proceso, por ejemplo, de paz que usted ha allí liderado como parte del gobierno con el ELN en este proceso. Y la inquietud mía es por qué fracasó, si están más o menos alineados el presidente, el gobierno y este grupo alzado en armas que más o menos son como cercanos en su forma de pensar. Estamos en un tiempo de que no es un contradictor, no es alguien opuesto. Entonces, ¿por qué de pronto ha fracasado ese proceso? Esas dos cosas. Gracias. Bueno, Vera. pues la paz nunca fracasa, nunca tratar de fracaso, decir que este proceso ya fracasó, que los procesos también son un acumulado, ¿no? Lo que se ha logrado ahí está. Por supuesto, no es una cuenta de ahorros que se queda quieta, pero hay un acumulado y hay todo esto que se hizo, la participación, todos los resultados que debemos mostrar, que no sé si se han formado. O sea, todo eso vale. Yo no hablaría de fracaso. No me gusta en La Paz hablar de fracaso, de experiencia, de alcances que podemos tener, ¿no? Y con los procesos, si uno habla con gente de la comunidad internacional, ellos lo ven como una crisis. A ellos no se el acabose porque conocen otros contextos mucho más complejos que el colombiano, donde sin embargo la gente persevera y esto tiene crisis, porque salir de la violencia, salir de una historia de violencia, salir de unas violencias tan complejas como las colombianas, con tantos actores, o sea, todos estos grupos que se tomaron las regiones, que dejaron las FARC, todos esos intereses que ustedes mismos han mencionado, pues hacer la paz en medio de eso es bien complejo, pero por eso no quiere decir que no valga la pena y que no haya logros también, ¿no? Lo que pasa es que los logros, yo aprendí en España un concepto que me gusta mucho, paz, que es la paz imperfecta. La paz imperfecta es ver aquello que sí vamos haciendo, y eso nos falta mucho en Colombia. Y somos muy violentólogos en todo sentido, y todo lo vemos siempre de la violencia y de la carencia, y lo que no hay, lo que no hemos hecho.
vemos muy poco los alcances de lo que hacemos, en lo chiquito, en lo grande. Entonces y en este caso, pues sí, hay una crisis muy profunda. Puede ser que no lleguemos muy lejos en este gobierno, pero algún día, tarde o temprano, él llegará a la paz. O se perpetuará en la guerra y ahí sí su destino será mucho más difícil. Porque en este contexto, con lo que ustedes dicen, las complejidades de los recursos, de las economías, el contexto mundial, que también es bastante adverso, yo no sé cuál podrá ser el destino de una organización que se dice revolucionaria como Acamarán. O sea, no. Podrá perpetuarse otros 40 años, pero y afectando a la población civil, pero algún día eso se desvirtúa totalmente, entonces ahí sí se pierde toda posibilidad de que pueda realizar algunos de sus ideales, ¿no? Y que pueda de verdad, no sé, aportar de otra manera, de una manera más constructiva al país. Entonces, yo no hablaría de fracaso, hablaría de crisis profunda. Por eso insistimos, por eso no cerramos la puerta y por eso no tiramos la toalla, a pesar de que todo parece muy oscuro y a veces nos sentimos arrinconados porque nadie, esos sectores del gobierno que no creen en este proceso para nada y nosotros le damos ahí de esquinita, insistiendo, porque también renunciar, ¿qué sacamos con eso? Nada, tirar la toalla no sirve para nada. Entonces ahí perseveramos en la necesidad de la paz. Creo que esa es como la tarea que tenemos. En términos económicos no podemos competir. Lo que ustedes dicen, con esas economías ilícitas, con la plata que da todo eso, pues obviamente ahí no hay cómo competir. Y ese es que a cambio si este es el contenido de un proceso de paz, ¿de cuánto me vas a dar para que yo deje la violencia? Por supuesto no tenemos mucho que ofrecer, porque ustedes saben que eso competir en esos términos es muy complejo. Por eso el tema es la apuesta política. El tema es, bueno, si estamos hablando de ideales políticos, eso implica darle valor a otros asuntos que no son solamente el dinero, sino lo que es la política, la posibilidad de cambio de esta sociedad. Había una pregunta ahí. Entonces, ustedes mismos lo han dicho, por un lado, dicen, está la Perdona, mano de era la... qué le dirías a ti misma hace 40, 50 Ya años? voy a bailar. El, espera que me sacó de un... Voy a hacer risa. Ustedes mismos lo han dicho, por un lado está todo, sí, todo el dinero que pueda haber, pero por el otro lado está el ser humano, por el otro lado están las comunidades que tienen la paz. Yo estuve en estos días con una gente de bibliotecas de paz, de bibliotecarios de paz haciendo un trabajo en cultura de paz. Y ellos dicen, cuando nosotros nos le paramos firmes al actor armado, les toca ceder. Y esa gente, la que se para frente a la guerra, la que quiere la paz, eso cuenta también. Eso no será plata ni será dinero, no será una manera competitiva. Pero yo creo que la conciencia, la humanidad, ustedes más que nadie saben lo que eso que vale. La humanidad que traemos, a eso hay que apostar, a la conciencia que tenemos los seres humanos, darle un lugar, porque a veces solamente miramos la violencia. Yo tuve un profesor en España que me decía, ustedes los colombianos, cuando van a hablar de paz, acaban hablando siempre de la violencia, ¿por qué no hablan un poco más de la paz? Démosle visibilidad a todos estos esfuerzos de paz, démosle visibilidad a toda esa gente que quiere la paz, que seguramente es mucho más poderosa que la violencia. Pero por supuesto tenemos que creer en eso y tenemos que apostar a eso. Ahí estamos peleando de otra manera. Yo creo que estamos resistiendo, estamos insistiendo desde otro lugar, que no es desde los bienes materiales, sino es desde el lugar de la conciencia, de la común humanidad, y algo que
en lo que yo confío mucho, por lo que he trabajado en eso y he visto los resultados, en los cambios culturales. Una de las grandes tareas que tenemos en Colombia es dejar de, pues si las negociaciones son muy importantes, pero aquí lo que hay que cambiar es la mentalidad. Ustedes han visto lo que ha pasado en estos días, este hecho tan dramático del atentado contra Miguel Uribe, pero es no solamente el hecho, sino el ambiente que se ha generado ahí. A eso requiere un cambio de mentalidad. Los colombianos reciclamos las violencias de una manera muy compleja. Eso, el tema no son solamente los grupos armados, aquí hay un tema muy complejo de cultura violenta y sobre eso hay que trabajar y sobre eso se puede trabajar. Todos podemos trabajar. La ventaja es que todos podemos trabajar para cambiar esa mentalidad, dejar de relacionarnos desde códigos de guerra y códigos de violencia en la cotidianidad también. Ahí hay una labor muy importante que hacer cuando la gente entiende que la paz puede ser también un cambio de sí misma en su entorno, eso modifica muchas cosas también en la comunidad. Pues son los cambios a otro nivel, son las apuestas a otro nivel, yo creo. ¿Y qué le diría yo a mí misma hace 40 años, 50 años? Pues a mí, yo hice una tesis doctoral en la Universidad de Granada sobre la experiencia del vista en clave de paz. Entonces, mi profesor de tesis me dijo, ¿usted por qué no se pregunta por qué Gandhi no llegó a Colombia? Y entre nosotros en Colombia, de Gandhi se empezó a hablar aquí muy recientemente. En India hicieron la experiencia de la no violencia en los años 40, 50 y en otros contextos. Aquí hay algo que ganó mucha hegemonía, que fue pensar que la revolución armada era el camino al cambio. A mí ni me gusta la violencia, me gusta la guerra, y yo no me metí por eso a la guerrilla, sino porque quería cambiar las cosas, porque no veíamos otro camino. Porque ese es el camino que de alguna manera eh, era como una opción, ¿no? Estaba ahí en el, pues miren, un tipo como Camilo Torres que se fue para la guerrilla, no necesitaba irse. Sin embargo, las ideas eran tan fuertes que llevaban a ese tipo de opciones. Yo diría que eh, si hubiera conocido a Gandhi, hubiera conocido la no violencia hace 40 años, hubiera sabido que eso existía, que es una forma de luchar por la justicia, seguramente no hubiera optado por la lucha armada, hubiera buscado otro camino, ¿no? Yo no me arrepiento de haber tomado, haber hecho haber participado en esto, porque también ahí se lograron cambios, eso, pero por supuesto es mucho más amable, a pesar de lo difícil, la paz, y por supuesto hace mucho menos daño, no hace daño. En cambio, la guerra hace daño, daña a la gente, daña a la familia, daña mucho. Entonces creo que lo que pasa es que no podemos ver las cosas fuera de contexto, ¿no? Vivimos, somos hijos de, o hijas de un tiempo, y de acuerdo a eso vivimos y tomamos decisiones. Pues tampoco uno puede decir, ah, no, usted no ha debido hacer eso, pues uno toma las decisiones con las herramientas que cada momento de la vida. Pero por supuesto, para mí, la paz y la posibilidad de trabajar la cultura de paz, la posibilidad de este camino, pues para mí es mucho más amable, mucho más gratificante. Y eso es lo que me gustaría transmitirle también a los armados, que la paz es una posibilidad inmensa y es un poder inmenso. La violencia es pura impotencia. La paz la que nos da potencia y nos da una fuerza transformadora muy grande. Eso sí. Bueno, aquí también dice Mary, es muy lindo escuchar a alguien que viene de esa orilla con tanta conciencia, esperanza y piso de que sí se puede. Gracias. No Muy bien, tenemos, algunos. no nos queda sino la única opción que tenemos, la paz. Atrás ni para coger impulso como. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Vera, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. De verdad que eh, desde estos diplomados también estamos haciendo país, ¿verdad? Vera, es una preocupación grande.
tanto del Secretariado Nacional de Pastoral Social como del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Los franciscanos creo que recibieron de San Francisco esa tarea de trabajar por la paz. Y a través de estos diplomados se está haciendo país. De verdad, muchas gracias por unirse a este grupo. Sé que usted ya viene trabajando, inclusive con la arquidiócesis, con el padre Manuel, con otras personas, todos estos procesos de paz en nuestro país. De verdad, gracias por su testimonio, por su vida, por lo que quiere y por lo que está haciendo ahorita, por invitarnos a esos cambios culturales. Creo que ese es un tema con el que me quedo hoy, esa invitación a ese cambio cultural que a partir de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y que no podemos seguir enfrentando la violencia con más violencia, sino que necesitamos hacer un cambio y ojalá pues lo podamos hacer. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche y por hacer país también desde de esa cultura de paz. Yo creo que el cambio lo estamos haciendo. Sí, Es que señor. los cambios culturales son distintos a esos de tomarse el poder. Esos van generando conciencia, así fue con el, el tema de las mujeres, la revolución de las mujeres, la conciencia ecológica. Hace 30 años hablar de temas ambientales era una ceremonia de risa. Hoy no. Esos son cambios de conciencia en los que al comienzo nadie creía. Y hoy es con la paz. Hoy es la paz. Hoy mucha gente le parecerá es poca cosa lo que se hace, pero los cambios se están dando. Se están. Ustedes tienen un paradigma o un ejemplo muy grande que es Jesucristo. Es una persona bueno, que cambió la lógica. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que tenemos que cambiar, esa lógica de creer que el tema es con la violencia vamos a lograr los cambios. No, lo logramos parados de otra manera, parándonos de otra manera, y eso es un cambio cultural y es un cambio paradigmático. Esas son revoluciones distintas, son silenciosas o son diferentes, pero son las que finalmente quedan. Yo sí confío en eso porque lo he visto y porque lo he vivido, los trabajos con comunidades, con víctimas, con mujeres, con jóvenes. Cuando la gente cambia el clic y se da cuenta que la paz es una posibilidad para su vida, le cambia la vida y cambia también. Entonces, eso no son las mesas de negociación, pero son los cambios que se dan a otro nivel. El cuento es cómo conectamos esas mesas de negociación con eso. Eso es el gran reto. Porque a veces uno siente que en las mesas de negociación o en la política eso parece ser más una guerra, más una confrontación, una posibilidad de diálogo y de encuentro. Pero ese es el reto que tenemos, trabajar en todos los sentidos de paz, pero sobre todo en la posibilidad de cambiar nuestra vida. Y ahí ustedes tienen una labor y una posibilidad de incidencia inmensa, que no es predicar solamente buenas maneras, sino de verdad cuestionar las lógicas en las que nos movemos, que reproducimos con tanta facilidad. Pero cuando uno encuentra herramientas y otras posibilidades, esto cambia de verdad. En cada persona, en cada comunidad, en cada familia. Eso es importante. Agradecerles de verdad su interés, los aportes, me llevo muchos aportes, muchas reflexiones también. Y gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia. Vera, muchas gracias. Les pediría que si me regalan sus cámaras abiertas, por favor, para un registro. Gracias, muy amables. Abran sus cámaras para un registro y bueno, la posibilidad también para que Vera los conozca. Sí, ¿Quiénes son los porque que están acá? o sea, la pantalla oscura siempre es un poco angustiante. Sí, Vera prefiere la presencialidad, No, según lo que ha igual, hablado. les puedo ayudar en lo de Medellín, con mucho gusto, ahí está. Vera, claro que sí. Vamos a Bueno, estar con esa maestría en culturas de paz y ojalá nos pueda acompañar. Y bueno, vamos a tratar de que ojalá sea en la semana presencial que nos pueda estar con nosotros en todo este trabajo. Ahí están sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, mucha gente que quiere, que está inquieta y que quiere hacer país, que quiere hacer país y que hay esa preocupación. somos muchos más, Muchis, seguro. A veces no nos vemos. sí, claro, eso sí Estamos es. viendo tanto la violencia que no nos vemos a nosotros. Perfecto, sí, Gracias señora. Vera, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias en esta noche. Les a deseamos ustedes. un feliz Pues, descanso, cierre y seguimos en conversación, Vera. Muchísimas gracias en nombre pues, de la chao. comunidad franciscana.
Muchas gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Buenas Muchísimas noches para gracias. Feliz todos. noche. Gracias, Felipe. Gracias. Saludos, bendiciones, buenas noches para todos. Arturo, bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche.